¿Te has preguntado por qué el signo de Leo es tan presuntuoso? Resulta que hay otro signo que complementa dentro de la franja de Leo esa naturaleza de ser presuntuoso. Quédate en este video y vamos a ver por qué son así los del signo de Leo. Del signo que estoy hablando es del león menor. Así como está el león mayor, está el león menor. Así como está la osa mayor, también está la osa menor. Pero hablando del león menor, es uno de los nuevos signos astrológicos que hay. ¿Por qué? Porque no nada más son 12, son 88. Y los puedes ver bien en otros de mis videos. Ahora nos vamos a concentrar en conocer el mito del león menor, que nos va a complementar muy bien la naturaleza del signo de Leo, y por eso conoceremos por qué son tan presuntuosos. Érase una vez que se era en los palacios del rey Sol y la reina Afrodita estaban muy contentos esperando la venida del hijo del rey y de la Afrodita. Y entonces estaban esperando las 9 lunas para que llegara este poderoso hijo del rey. Lo que decidieron los reyes es ir con el oráculo para que les dijese cuál era el destino de este bebé que venía en camino. Llegó el momento que fueron con el maestro, con el sabio, con el oráculo, fueron con este astrólogo para que les dijera cómo iba a ser este pequeño bebé que ya tenían por nombre el pequeño Leoncio. El maestro, el astrólogo, les dijo, bueno, va a tener las características de su mami, sin más ni más, la belleza de la diosa Afrodita, de la reina Afrodita, va a ser un niño hermosísimo, pero también va a tener los genes de su padre. Vanidoso como usted, rey, orgulloso, soberbio, pero un rey muy fuerte. Y entonces les dijo el oráculo, el astrólogo les dijo, nada más les sugiero una cosa, rey y reina, que como va a ser muy presuntuoso, porque van a ser en el signo de Leo, y va a ser hijo del rey, el león menor, entonces es importante que no tenga espejos, porque si se ve en el espejo, puede hacer que sea su propia destrucción. Y entonces dijo el rey, bueno, hagámosle caso aquí al astrólogo Merlín para que en el reino no haya ni un espejo. Y entonces el rey decidió a toda la comarca destruir todos los espejos. Pero la reina Afrodita le dijo, mi señor, destruye todos los espejos, pero no destruyas el mío, porque mi espejo es el espejo de la vanidad. Y dijo el rey, bueno, está bien, concedo que tengas un espejo para que te puedas ver tu propia belleza, pero con la condición que ese espejo esté guardado en la habitación de nosotros, que ahí no entre el pequeño Leoncio que ya está por llegar. Y llegaron las 9 lunas y nació el hijo del rey, Leoncio. Y tenía razón Merlín, el astrólogo, nació con una belleza extraordinaria. Parecía que los mismos dioses habían esculpido aquel rostro tan bello, con esos ojos color del cielo, su pelo rubio con caireles, un bellísimo hombre. Y entonces, así fue, el oráculo tuvo razón, iba a nacer un hermoso hijo del rey. Y pasó el tiempo y este pequeño fue creciendo y su hermosura impactaba a todos, a hombres y mujeres se enamoraban de él. Y pasó el tiempo y este joven, para verse más guapo, como buen Leo, pues iba al gimnasio para tener su cuerpo así atlético, apolonio, y entonces hombres y mujeres lo admiraban. Pero todos decían que era muy bello,
Pero el mismo Leoncio, como no había espejo en el reino, pues no sabía si lo que le decían era cierto, porque todos decían, qué bello eres. Hombres y mujeres se enamoraban de él. Pero Leoncio no se podía ver a sí mismo porque no había espejo alguno en el reinado. Pero él sabía que había un espejo de su madre Afrodita, que estaba en la habitación de sus padres. Pero esa habitación estaba cerrada con 7 candados, con 7 llaves. Y entonces siempre tenía este joven la idea de llegar al palacio, a la habitación de sus padres y entrar para verse, porque decían que era muy bello, pero pues él mismo no se podía ver a sí mismo. Pero llegó el momento que el rey se fue de viaje por un año y siempre su madre tenía la habitación cerrada, pero en el retorno del sol, del rey Sol, hicieron una gran fiesta. Y Leoncio estaba jugando con sus amigos, con Cristian, con Alma del Sol, con Dulce Luz, que eran sus amigos, y entonces estaban todos esperando que iba a venir el Rey Sol, y hasta había un cuarteto del reino de Liverpool tocando una canción, Ahí viene el sol. Y entonces cuando iba llegando el Rey Sol y todos los invitados en los jardines del palacio esperando el regreso del retorno del sol, vio el momento oportuno Leoncio, mientras que todos estaban distraídos en la llegada de su padre, buscó, se fue a hurtadillas y llegó a la habitación de sus padres. Y sabía dónde estaban esas llaves, abrió esas cerraduras y entró a la habitación. Y al entrar vio el gran espejo de cuerpo completo. Pero este espejo tenía 7 velos, no lo dejaban ver. Y entonces fue quitando cada uno de los velos y cuando llegó al último le dio un poco de miedo enfrentarse a lo que iba a ver, que todos decían que era bellísimo. Y se animó y quitó el último velo. Y se vio y dijo, ¡guau! ¡Qué hermoso soy! No lo puedo creer. Me parezco a mi padre, me parezco a mi madre. Pero creo que soy más bello. ¡Caramba! ¡Qué hermoso soy! Y viéndose tan hermoso se acercó al espejo y lo quiso acariciar al reflejo aquel, y cuando acercó la mano, curiosamente la mano traspasó el espejo y se quedó asombrado y lo quiso abrazar y sacó la mano y dijo, qué hermoso soy, y se quitó las vestiduras para verse de cuerpo completo, desnudo, su belleza era extraordinaria, era un cromo de hombre. Y entonces metió la mano y se empezó a acariciar. La otra llegó el momento que pudo entrar de cuerpo completo adentro del espejo. Y ya adentro, en ese momento llegaron sus amigos, Cristian, Alma, Dulce, sus padres, la reina Afrodita, el Rey Sol, todos llegaron. Y él tocaba el vidrio para que le hicieran caso y no lo vieron. Quedó atrapado en el espejo de la vanidad. Ese es el mito del león menor. Ahora vamos a ver la interpretación astrológica de este león menor que tiene que ver con las características del león mayor. Ahora a este mito vamos a darle la mirada astrológica. Estamos hablando del signo de Leo. Tú que eres Leo, claro, ya sabes. Bueno, tiene como palabra clave yo oso o yo hago, los leos son muy de hacer, pero en el caso de león menor tiene como palabra clave yo soy presuntuoso. Y sin más ni más, estamos hablando del signo de Leo y estos otros signos complementan la naturaleza de Leo. Y bueno, da cosa decirlo, pero bueno, a veces los leos son un poco presuntuosos. ¿Por qué? Porque se sienten el león. ¿El león quién es? El león de la selva, el rey de la selva. Y claro, tiene que decir que tiene todo ese porte, tiene esa naturaleza. Pero hablando del mito, el padre del león menor, de Leoncio, es Apolo,
el rey Sol, y claro, astrológicamente a Leo lo rige, su regente es el Sol, y también tiene como madre Afrodita, la diosa Venus, y tienen la ventaja los leoninos de ser muy guapos, la mayoría de los leoninos son muy guapos y tienen mucho porte. Ahora, ahí estamos hablando que se dirigieron, el mito nos habla, al astrólogo Merlín. Obviamente es el sabio que les decía que su perdición podía ser si se veía al espejo. Y eso sí, si un defecto tiene Leo es que es muy vanidoso, eso lo sabemos. El Leo se siente, pues es el león de la selva, el rey de la selva. Y entonces el trabajo de los leoninos es bajarle 2 rayitas a esa vanidad que a veces la tienen. También por otro lado, este muchacho que ya creció, se sabía que era muy bello. Pero es cierto, el hijo del rey siempre será alguien al que hay que llamar la atención. Pero hay que recordar esto, ¿eh? A veces el que es el león, el que es el fuerte, es el papá que estamos hablando del león, o alguien famoso. Pero muchas veces los hijos de los famosos, que serían como el león menor, a veces los hijos no son tan diestros, no son tan capaces como sus propios padres, pero bueno, pues es el hijo de tal personaje y entonces se cuelgan esa fama. Y aunque ellos no sean tan buenos o tan competentes como sus padres, bueno, pues sin más ni más, es el hijo de tal artista, es el hijo de tal personaje. Y entonces ese es el tema del león menor, que se sienten que tienen esa fuerza de sus padres. Ahora, también por otro lado, el mito nos habla de cuando regresa su padre en el retorno del sol. Astrológicamente hay muchos estudios, está la carta natal, está la carta del alma, está los tránsitos, pero uno de los más importantes es el retorno solar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Leo, estamos hablando del Sol, y un retorno solar es un estudio astrológico que nos marca cómo nos va a ir en el año. Podemos decir que el retorno solar es como un nuevo horóscopo, pero para el año. ¿Y cuándo empieza? El día del cumpleaños. ¿Y cuándo termina? Pues en el siguiente cumpleaños. Entonces, un retorno solar es un estudio astrológico para un año. Y entonces el mito nos habla del retorno solar del Sol porque se había ido a la batalla. Muy bien. Y entonces el Sol nos habla de esa fuerza que tenemos, porque de todos los planetas el que más nos influye astrológicamente, pues sin más ni más, es el signo del Sol. Ahora, el mito nos habla de que él tenía sus amigos, pero en un descuido, mientras que todos estaban en la fiesta, hasta estaba el cuarteto de Liverpool, que por ahí dicen que son los Beatles, tocando una canción, Ahí viene el sol, que es una bella canción, por cierto. Pues claro, le tenían que poner una bella canción, pues ya llegaba el rey Sol. Fue el momento oportuno para que Leoncio entrara y se viera en ese espejo. Estamos hablando del espejo de la vanidad, que era el espejo de su madre. Ese es el detalle, el defecto, porque todos tenemos virtudes y tenemos defectos. En el caso de Leo, la virtud es la humildad y el defecto sería la soberbia. En el caso de los Leo, por eso a veces son tan presuntuosos, por ese tema de la soberbia. Cuando llega y entra a la habitación que tenía 7 velos, que nos habla de ese aspecto tan íntimo, llegar hasta lo profundo, se ve a sí mismo y se enamora. Y eso pasa con los Leo. Se empieza a ver en el espejo y se enamora de sí mismo. Un tipo totalmente narcisista. Y entonces se ve, hasta se desnuda para verse completo. Bueno, válgame Dios. Y entonces se empieza a meter en el espejo y llega el momento que lo atraviesa mágicamente, pero queda atrapado en el espejo de la vanidad de su madre, la diosa Afrodita, porque la diosa Afrodita, que es la diosa de la belleza,
todo el santo día se está viendo al espejo. ¿Por qué? Porque su belleza es tan grande que ella le pidió a su esposo, al rey Sol, que todos los espejos del reinado se rompieran, menos el de ella. Y entonces el hijo se ve y queda atrapado el pequeño Leoncio. Y entonces esta historia nos sirve como un poco de reflexión para los del signo de Leo, porque es cierto, el signo de Leo es yo hago, pero el complemento de Leo es el león menor, que es yo soy presuntuoso. Y entonces, estas lecciones que estamos dando es para conocer mejor las propias características. Y si algo hay que corregir o algo hay que reforzar, bueno, los otros signos complementarios, porque no nada más son 12, son 88, nos van a servir para darle dirección a nuestra propia vida y ser un mejor individuo. Y bueno, las estrellas nos rigen en todo momento y podemos decir que en el cielo, en la constelación de Leo, está una estrella muy importante, que es una estrella fija, que se llama Regulus, que nos habla el rey. Muy bien. Bueno, pues esto sería el signo de León Menor. Espero te haya gustado, y si te interesa seguirme y seguir conociendo de astrología y de estos nuevos temas de la nueva era astrológica con los 88 signos, sígueme y nos encontraremos en otro video. Por mientras, te mando un abrazo. El Capi Roberto Trevi. Hasta pronto.